la segunda verdad, cómo Jabes entró en la bendición de Dios. Lo hizo buscando a Dios, buscando con la fe puesta en Dios, superar una realidad que era común a toda su familia, a todos sus hermanos. El versículo 9 que hemos leído dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Jabes tenía un vínculo familiar. Él no era hijo único en esa familia. Él era parte de una familia grande. Y todos sus hermanos o el resto de su familia, él tenía algo en común. No solo eran los vínculos familiares que le unían, sino que esta familia era una familia muy desfavorecida por las circunstancias de la vida. Eso pasa en mi mente cuando yo me recuerdo, encontré a una señora en una ocasión y después de entablar una plática prolongada le pregunto: ¿y usted tiene hijos? ¿Tiene familia? Me dice: yo soy de aquella generación en donde los que menos tenían eran 7 u 8 hijos. Y ellos viven, no todos. Unos ya murieron. ¿Y de qué murieron? Pues le dio esta y esta enfermedad y no tuve cómo llevarla al médico y murió. Otros murieron porque siguieron los malos caminos, no siguieron mi consejo y los mataron por ladrón. Y de los que tiene vivos, bueno, una se ha prostituido, el otro se ha dedicado a ser un delincuente, el otro es un vago. Y comienza a relatarme y uno comienza a ver la desgracia en que vive toda la familia. Así que lo que los une a esa familia no solo son los vínculos familiares, los une la desgracia que es común a toda la familia. Esto ilustra muy bien la condición de Jabes. Jabes no pertenecía a una familia de nobleza, de clase real. No pertenecía a una familia rica en donde lo tenía todo, no. Era realmente parte de una familia que adolecía o que padecía el dolor de todas aquellas circunstancias que no le eran favorables. Eso era Jabes. Pero ¿cómo entró este hombre a la bendición del Señor? Llegó un momento en su vida, me imagino que comenzó a ver todos los hermanos. No había nada que alabar y que elogiar dentro de sus hermanos. No había nada. Pero llegó un momento en que él tomó realmente conciencia y dijo: esta es una realidad triste, pero al Dios que yo le sirvo es un Dios que puede cambiar esta realidad. Al Dios que yo le sirvo es un Dios que puede transformar esta miseria en una vida de bendición. Y es en ese contexto que el escritor sagrado dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, porque los otros hermanos se conformaron a morir en la miseria. Los otros hermanos se resignaron a vivir en la desdicha en que vivían. Pero él se levantó entre medio de toda la familia y dijo: esta realidad puede ser cambiada. No porque yo tenga la suficiente capacidad, sino que al Dios que yo le sirvo, Él va a ayudarme y va a bendecirme para cambiar esta realidad. Así que es en ese contexto en donde él dice: vamos a emprender inmediatamente las iniciativas para que esta situación cambie. Jabes decidió tomar la decisión. Todos los hermanos se quedaron pasivos, pero él tomó la decisión de actuar. Y la palabra de Dios en ese contexto nos enseña: él fue más ilustre. En el hebreo la palabra ilustre significa que alcanzó reputación, alcanzó nombre, alcanzó fama, no solamente en su familia, sino en toda su comunidad. La tradición sostiene que este hombre se convirtió en uno de los maestros de la ley más respetados de su tiempo. Y su influencia sobre su comunidad fue tal a grado que toda la comunidad
llegó un momento que dijo: vamos a cambiarle el nombre a esta ciudad. Ya no se llamará más como lo hemos venido llamando. Vamos a llamarle a esta ciudad, le vamos a llamar Jabes. Y usted puede leer eso en el capítulo 10 de este mismo libro. ¿Qué significa eso? Un hombre que había nacido en condiciones desfavorables tomó la decisión de asirse de Dios y creerle a Dios que podía cambiar su propia realidad. Y lo encontramos ahora, un hombre que se prospera, un hombre que progresa, un hombre que se educa y que se convierte en una fuente de bendición para su comunidad, a grado tal que aún después de su muerte, la ciudad adoptó el nombre de Jabes para la ciudad. ¿Cómo quieres tú morir? ¿Esperas que la gente te recuerde en tu condición triste en que viviste toda la vida? ¿O quieres entrar a una vida de bendición? ¿Tú crees que Dios se complace en la condición que tú y yo vivimos cuando las circunstancias son miserables? ¿Tú crees que Dios se complace en eso? ¿Tú crees que a Dios le da alegría eso? No. Dios quiere cambiar nuestras realidades miserables en nuestra vida. Pero para entrar a esa vida de bendición tenemos que emprender acciones como la de Jabes y decir: no, yo no voy a quedarme aquí en una cama y en una hamaca esperando que me llegue la muerte y morir en la miseria. No, yo voy a tratar la manera de emprender, de conquistar, de transformar mi realidad en el nombre del Señor. ¿Cuántos hombres aún en nuestras propias culturas nacieron de lugares pobres, pero que ahora sus nombres son las que se erigen o se han escrito sobre calles, sobre avenidas, sobre edificios, sobre ciudades? ¿Por qué? Porque no se conformaron ni se abandonaron a morir en la condición en que nacieron. Necesitamos, amados hermanos, usted y yo que somos creyentes en Dios, estamos en las mejores y perfectas condiciones para transformar nuestras realidades. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que puede cambiar esa realidad en nuestra propia vida.